Ya saben que el tema de hoy es el pie plano en los más chiquitos. Y una de las principales dudas que tienen las mamás, los papás cuando un hijo tiene pie plano es: ¿puede, no puede hacer deporte? ¿Le hace bien, le hace mal? Algo hemos estado hablando. Por eso nos acompaña el doctor Javier Salinas Díaz, médico deportólogo. ¿Lo escuchamos? El pie plano provoca limitaciones en el atleta, sobre todo en los niños, porque al caerse la bóveda plantar y el talón valguizarse, es decir, venirse hacia adentro e interiorizarse, hace que el pie tenga una menor estabilidad, pierde el equilibrio, y esto hace que el deportista sea más torpe para el deporte. Por supuesto que trae consigo esto que el niño tenga más posibilidades de lesionarse y hacer algunas lesiones como esguinces de tobillo o tendinitis del tibial posterior, entre otras patologías. Por lo tanto, es importante controlar este pie plano para evitar este tipo de lesiones, teniendo en cuenta de que hace más inestable la marcha. Nosotros cuando marchamos, en realidad cuando caminamos y por supuesto cuando corremos, tenemos tres fases. Una primera etapa que es la fase de ataque, es decir, y se introduce, uno ingresa, digamos, a la marcha desde el talón. Eso dura muy poco, es el 10% de la pisada, y esa es la fase de amortiguación. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un talón que se ha ido hacia adentro, por supuesto la amortiguación va a ser mucho más exagerada, con mayor riesgo de lesiones como por ejemplo tendinitis del tibial posterior o algunos esguinces de tobillo. Después viene la segunda etapa de la marcha, que sería la fase de apoyo, donde uno hace mayor contacto en el piso, y en esta fase, que ocupa más o menos el 50% del tiempo, la bóveda plantar tiende a bajar un 50% de lo normal. Imagínense que esta bóveda plantar ya está vencida, entonces la amortiguación es mucho mayor, hace mucho más inestable esta fase, con mayor riesgo de lesiones. Y por último, la fase de propulsión, es decir, de despegue del piso, que dura el 40% del tiempo. En este momento el antepié es el que está pisando, y generalmente estos pie planos se terminan asociando con una caída del arco anterior. Entonces, mayor la amortiguación, eso le da más torpeza al movimiento. Hay otras lesiones que no se refieren solamente al pie, pero que están provocadas por este pie plano, como algunas lesiones tendinosas de la rodilla, algunas lesiones meniscales, lesiones en la cadera y por supuesto en la columna. Todo esto se ve aumentado cuando el paciente es un deportista, porque la carga es mucho mayor. El tratamiento es múltiple, empieza por el tratamiento kinésico, digamos, que está todo relacionado con estiramientos y elongaciones del tendón de Aquiles, pero de ese tratamiento es mejor que hable un kinesiólogo. Posteriormente, en realidad, generalmente cuando los chicos son deportistas y empiezan a temprana edad y uno les descubre que tienen pie plano, tenemos que empezar con zapatos ortopédicos hasta aproximadamente los 6-7 años de edad, en donde un buen zapato ortopédico o zapatilla ortopédica para el deporte, y después pasamos a la variedad de plantillas. Hay desde las más comunes, como son estas, por ejemplo, que son de goma y goma, o como pueden ser de goma y cuero o cuero y goma. Estas plantillas tienen baja durabilidad, y sobre todo en el deportista de alto rendimiento. Después tenemos toda esta batería de plantillas que están todas confeccionadas en un material de termofusión, como puede ser el polipropileno, y una goma. Se adaptan a las necesidades de cada una de las personas, es decir, son tomadas a medida y se le hacen las correcciones que el paciente necesita. Hay de distintos tipos, unas para zapatillas, otras para zapato, estas más finas, otras para mujeres que usan sandalias, y tenemos estas, por ejemplo, que son para pies muy sensibles, como el pie diabético, que están hechas de un material por arriba mucho más delicado, que es un plastazote, que es como si fuera una piel, y que protege de los hongos y de
las lesiones que sufren estos pacientes, por ejemplo el paciente diabético, que hay muchos chicos deportistas diabéticos. Y por último, estas otras plantillas, que son plantillas de duraluminio o de fibra de carbono, son plantillas mucho más flexibles que las anteriores, tienen mayor resistencia, generalmente no se quiebran porque la fibra de carbono no se quiebra, y son plantillas de alto rendimiento para deportistas de deportistas de élite. Duran mucho más que todas estas plantillas, pero por ahí es difícil conseguirlas porque no hay en todas las ortopedias. Por último, si de estas maneras no podemos solucionar el problema, bueno, tenemos que recurrir a la cirugía. Los estudios para diagnosticarlos tenemos desde la pedigrafía simple, que era la pedigrafía de tinta. Después han aparecido nuevos estudios como los de escáner, donde uno se para sobre una base que saca como si fuera una fotocopia del pie, y eso es computarizado. Y últimamente han aparecido los varopodómetros, que son unas plantillas que pueden ser cortitas para dar un paso o largas para correr y saltar arriba de ellas, que el impacto de la presión provoca una marca de pie. Esas van acompañadas de videocaptación, es decir, que con la videocaptación yo puedo tomar también los movimientos del pie, transferirlos a la computadora y ver el movimiento del pie. De todas maneras, siempre el ojo del médico y el buen examen clínico es mucho mejor que todos estos sistemas, porque bueno, por ahí interpretarlos es un poco complicado, pero existen todos estos sistemas. Y la forma de prevenirlos en realidad con un buen calzado, que previamente hay calzado. Si tiene el paciente pie plano, tiene que hacer una plantilla y colocarla dentro del calzado que tiene que tener todas las características de un buen calzado: una buena capellada que le cubra bien el pie, un contrafuerte bien importante para que el talón no se corra ni se desvíe para un lado o para el otro, una buena suela que se flexione en el tercio anterior del pie. El pie se divide en tres partes, el tercio anterior, y que no se quiebre en cualquier lado, como las clásicas zapatillas que usan los chicos que van a bailar, esas que se doblan en cualquier lado. Bueno, esas no. Mucho mejor una zapatilla que sea buena, y con eso se puede prevenir bastante.